Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, un tema diferente e inédito en la televisión y en las multiplataformas de redes sociales en El Salvador. Hacemos un contacto internacional hasta Sevilla, en España, con el doctor Antonio Silva. Él es criminólogo, antropólogo, investigador académico, con una especialidad en etnografía en la criminología. Y estaremos conversando sobre qué es la etnografía criminológica, cuáles son sus usos y sus posibles aplicaciones en el contexto de América Latina, del Triángulo Norte de Centroamérica y específicamente en El Salvador, a través de la rica hoja de vida y experiencia del doctor Silva. Bienvenido, un fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador, doctor. Un saludo, Ricardo. Encantado de estar aquí hoy contigo y con todos los telespectadores. Doctor, ¿cómo decide usted estudiar criminología y posteriormente especializarse y lograr un doctorado en antropología? Bueno, pues seguramente, Ricardo, y permíteme que te tutee para hacer esto un poquito más cercano, fue un poco casi que casualidad. Yo estaba justo antes justo antes de decidirme a entrar a estudiar criminología, yo formaba parte de una unidad del ejército de tierra aquí en España. Y por circunstancias de la vida, por la economía, los devenires, los ciclos vitales, ¿no? Que decimos. Hubo un momento en el que decidí meterme de lleno en una carrera, ¿no? Y desde luego era ciencias sociales, eso lo tenía muy claro, pero no tenía exactamente claro por dónde derivarme, si por el estudio del fenómeno criminal, que aquí en ese momento era bastante novedosa la carrera o el grado, o más quizás por sociología, derecho, no sé, orbitaba un poco, pero me enamoró cuando pude ver el plan de estudios del grado, ¿no? De repente vi una estructura que me iba a permitir entender la sociedad de otra forma y a sabiendas de que no había una salida profesional o laboral que garantizara un puesto fijo, ¿no? Con este grado, aún a sabiendas de esto decidí meterme en ello. Y me alegro mucho porque desde luego cambió mi perspectiva. Siempre había sido muy crítico, pero digamos que con la adquisición del grado adquieres una serie de competencias que te obliga, de alguna manera te hace responsable como científico social a ver y analizar la sociedad desde múltiples puntos de vista. Y esto pues te cambia la perspectiva de una manera brutal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo durante el trayecto del tránsito durante el grado, ¿no? En estos 4 años, bueno, yo lo hice en un pelín menos, empecé a investigar por mi cuenta, de manera autofinanciada, gracias al contacto con otros profesionales, con los que luego he compartido grupo de investigación. Y empecé, mi primera investigación real y de campo fue aquí en Sevilla y con una población de sinogarismo. Me tuve una etnografía en la que me fui con ellos, me infiltré con ellos y estuve conviviendo casi 3 meses en verano en la calle con ellos, comía con ellos, hacía todo lo que hacían ellos lo hacía yo, ¿no? Sin que ellos supieran que yo no era realmente una persona sin hogar. Esto me marcó de una manera muy especial porque pude comprobar que, bueno, que hay una realidad muy turbia, muy sucia, que no llega a los despachos, no llega a las mesas de trabajo, a las estanterías, a las universidades, a las torres de marfil, que diría Jan, no llega esta realidad, ¿no? Y es una realidad además muy triste y una realidad que escapa a las cifras. Las cifras y en sí el positivismo dentro de la academia no es capaz de adentrarse en esas grietas que va generando poco a poco el neoliberalismo en nuestras sociedades. Y de alguna manera yo en ese momento decido orientar un poco más mi carrera profesional a poder adquirir las herramientas necesarias para investigar de manera eficiente este tipo de fenómenos de frontera. No solo el sinogarismo, sino todo lo que tenga que ver con este tipo de colectivos que se sitúan un poco al borde o al margen de la sociedad. Llamémoslo ocio nocturno desviado, violencia sexual, prostitución,
etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando termino el grado y me quiero especializar, aquí en España, bueno, yo tenía previsto salir de España, por cuestiones personales no pude, con lo cual la maestría la tuve que realizar aquí. Había una oferta educativa en este sentido que no se adecuaba, ¿no? Porque aunque a pesar de que aquí la criminología sea quizás más novedosa que en otros, o sea, esté un poco más desarrollada que en otros países de Latinoamérica, desde luego está como 3 décadas fácilmente atrasada en cuanto a la corriente anglosajona. ¿Qué ocurre? Pues que no había una maestría dentro del ámbito criminológico que se centrara en el uso de metodología mixta o al menos de metodología cualitativa y o etnográfica. Con lo cual tuve que hacer algo pues, muy típico de los criminólogos, ¿no? La transversalidad. Vamos a ver, ¿quién es el padre de la etnografía? Los antropólogos. Pues vamos allá. Vamos a aprender de los padres de la etnografía y vamos a adaptar esta técnica lo mejor posible al estudio del fenómeno criminal. Aquí ves donde ya empiezo los estudios de maestría y de doctorado, especializándome mucho en una cosa que si quieres luego tratamos, que es la escuela ultrarrealista y sobre todo la práctica de la etnografía encubierta, es decir, aquella en la que el investigado o la población de estudio no sabe que tú realmente eres un investigador. Y es lo que nos permite en algunos casos, sobre todo en la criminología, acercarnos a estos colectivos o estos fenómenos que son de difícil acceso o de mayor peligro, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cómo definimos la palabra etnografía? Permíteme que me vaya de toda la teoría que hay en cientos y cientos de libros antropológicos, porque eso lo puede consultar todo el mundo. Yo lo quiero hacer de una manera más llana para que aquel que no esté en la academia también sepa un poco de qué va esto de la etnografía. La etnografía es el estudio de una comunidad, simplemente. La comunidad, lo que pasa es que si lo traemos al ámbito criminológico, pues ponemos ese enfoque comunitario a un fenómeno específico, como puede ser la delincuencia, como puede ser una política criminal mal efectuada, una subcultura policial, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, la etnografía simplemente se basa en que una persona que es el etnógrafo va a un lugar que se denomina normalmente campo, de manera técnica, y intenta, de alguna manera, entender un fenómeno en base a la gente que hay en ese espacio. Es decir, no intenta mantener una perspectiva objetiva porque no existe, ¿de acuerdo? Esto es una quimera, ¿no? La objetividad es una herramienta positivista, pero no existe por gracia o desgracia, pero sí lo que intenta hacer es, valiéndose de entrevistas, valiéndose de leer la prensa, de vivir las circunstancias tal y como la viven los sujetos que están en el campo, de hablar con todos los agentes, es trazar lo que se denominaría un marco intersubjetivo. Es decir, que la opinión de uno, de otro, al final en algunos patrones tienen coincidencias. Estas coincidencias son las que el etnógrafo intenta reunir, analizar y traducir al resto de la comunidad. De esta manera, la comunidad entiende qué es lo que está ocurriendo en ese fenómeno o en ese espacio determinado. Ojo, los resultados de cualquier etnografía serán válidos para ese momento, para ese contexto y para ese fenómeno. No quiere decir que el día de mañana no funcionen, no sean de utilidad, o que si se hubiera hecho anteriormente los resultados ahora sean distintos. Pero la riqueza que tiene la etnografía es que al final acerca la perspectiva real de los sujetos al académico. Es decir, que si vámonos a un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Si, por ejemplo, estamos estudiando un caso de ocio desviado, imagínate, pues resulta que en la población salvadoreña de repente está habiendo un índice mayor de violencia en determinados lugares relacionados con el ocio nocturno, ¿no? Pues nosotros vamos allí, nos vamos acercando al campo, estudiamos cuáles son los entornos donde se produce más o menos violencia, qué tipo de violencia, hablamos con quién la produce, con quién la sufre, con quién la ve, con quién intenta prevenirla, y a partir de todo esto y de vivir nosotros mismos el riesgo ahí adentro, de impregnarnos de esa situación, tanto de poder ser víctima como poder ser verdugo, de ese poder o de ese miedo, todo esto intenta al final, de alguna manera, nos permite, más que intenta, trazar una narrativa que se termina, digamos, canalizando en materia
en materia de efectuar políticas criminales más eficaces, ¿no? De cómo prevenir ese fenómeno, porque ahora ya entendemos qué es lo que ocurre para la víctima, cómo por lo tanto podemos prevenir ese miedo a través de protocolos preventivos, cómo podemos, por ejemplo, entendemos también cómo actúa o por qué actúa el victimario, por lo tanto podremos prevenir de alguna manera también por dónde se mueve, qué es lo que produce que haya más violencia para poder timarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la riqueza de la etnografía. La etnografía criminológica convierte al etnógrafo en una especie de investigador privado, de agente encubierto, o hay que conversar con los actores y decirles cuál es el objeto de estar ahí. Buena pregunta, Ricardo. La etnografía, como todo en esta vida, es una cuestión de gradientes. No hay un blanco o un negro, ¿no? Siempre hay una gama de grises tremenda. Podríamos decir que las dos polarizaciones en este sentido sería, por una parte, la etnografía no participante, que sería aquella, por ejemplo, y abierta, que sería aquella en la que el etnógrafo va a un lugar, se identifica como tal o no, dependiendo de si es abierta o no, pero desde luego no interviene con nadie, simplemente observa. Pues poniendo el mismo ejemplo que estábamos utilizando del ocio desviado, pues yo de repente me voy a un club, me sitúo en una zona VIP, saco mi libreta o mi móvil y empiezo a apuntar absolutamente todo lo que veo, todo lo que estimo oportuno, lo que quiero hacer, a quién quiero entrevistar, etcétera, etcétera. De manera que estudio, digamos, el fenómeno a una cierta distancia, ¿de acuerdo? Luego, el otro polo, sería la observación participante o plenamente participante y que puede ser, o muchas veces de hecho es encubierta. Aquí si es abierta, si te identificas como investigador, si es encubierta no, pero lo que tiene de determinante es que tú vives el fenómeno a la par que el sujeto, es decir, en la misma posición, al lado de él. Intentas vivir la situación, en este caso la noche, con él, en la pista de baile, teniendo miedo o siendo el malote, pero ahí, abajo, intentando entender todo, ¿no? Por lo tanto, o sea, el tema del consentimiento informado, ¿no? De identificarte como investigador o no, no va tanto con el acercarte más o el alejarte más a la hora de estudiar un fenómeno determinado, sino con la clandestinidad, por ejemplo, que tenga el fenómeno que estás estudiando, con lo delicado, a lo mejor, que pueda ser el hablar de un tema determinado. Pues imagínate, a lo mejor, estamos haciendo ahora en la Universidad Europea de Madrid un proyecto fabuloso en relativo a las aplicaciones afectivo-sexuales, ¿no? Grindr, Tinder y todas estas cosas, y las desviaciones que surgen a partir de aquí. Claro, imagínate, Ricardo, ¿no? De repente hablar con otra persona a la que no conoces de nada y preguntarle de repente si quiere tener sexo o cómo lo hace o si toma medidas o precauciones anticonceptivas o, claro, pues lógicamente surge un cerco de deseabilidad que no permite vulnerar esas fronteras, ¿no? No te va a decir la verdad, sino surge el pudor, lógicamente. Entonces, en casos así o en casos en los que, por ejemplo, hablabas antes del triángulo y tal, delincuencia juvenil, crimen organizado, pues son situaciones en las que uno no puede generalmente identificarse de plano, o sea, a no ser que tenga un contacto que le meta, como investigador, porque corre riesgo o porque desde luego no va a obtener información útil. En este caso, sí que el proceder encubierto, a lo mejor no durante toda la investigación, sino para obtener el acceso y ya luego se cuenta. En fin, es algo muy flexible, pero es donde más se da, digamos, los factores encubiertos, sí. En una cervecería, en un bar, en una casa de tolerancia, en una discoteca, de alguna manera, este investigador, etnógrafo, criminólogo puede pasar desapercibido, puede estar en una mesa, incluso puede estar tomándose un trago o simulando que está con un trago, pero ya el hecho de anotar, de sacar una libreta, de estar haciendo cierto tipo de apuntes, de inmediato llama la atención, al menos de la seguridad privada de los lugares. ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones ya en la vivencia en el campo? Mira, pues esta es una pregunta muy curiosa que casi siempre me hacen.
Primero, déjame hacerte un pequeño hincapié en el tema de la bebida, porque cuando, por ejemplo, en mi caso hemos estudiado bastante el ocio nocturno, ya sea relacionado con la desviación o con la violencia sexual, claro, efectivamente estás en entornos en los que si no bebes, digamos que se te percibe como un extraño, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, no bebo, generalmente no bebo, situaciones muy, muy puntuales, con lo cual, para mí, al principio era un poco hándicap porque, claro, de repente todavía no tienes esa experiencia, te ves con un montón de, por ejemplo, en Magaluf, con un montón de usuarios británicos que van hasta aquí de alcohol y dices tú, bueno, pues o saco mis dotes de teatrales adelante o me emborracho, una de dos, ¿no? No, efectivamente no me emborraché y lo que haces al final es ser una persona versátil, ¿no? Buscarte un poquito las habichuelas, que dirían aquí. Pues estás bebiendo, pero realmente lo que estás bebiendo es un refresco y no se ve. O, por ejemplo, si estás en una discoteca, más que beber, a lo mejor optas por fumarte una hookah, que de alguna manera ya te brinda la posibilidad de ofrecérsela a otra persona para, bueno, ahora con el COVID no, por favor, pero a otra persona para poder establecer diálogo. O de repente eres tú el que muestra signos de ebriedad, aunque no lo tengas, utilizando esta dosis teatral. Siempre que estés en un entorno, digamos, encubierto en el que no quieras que te detecten. En cuanto a la toma de notas, pues esto es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa que sí es cierto que como tenemos esta imagen un poco de la gente encubierto, ¿no? De las películas y tal, es un poco exótico. Yo te voy a intentar desmitificar un poco esto. Realmente es mucho más sencillo de lo que parece gracias a los teléfonos móviles, a los smartphones. Porque hoy día generalmente es raro que no encuentres a una persona siempre con el smartphone en la mano, ¿no? De hecho, en el ocio nocturno, por seguir con el mismo ejemplo, con el mismo hilo conductor, era muy curioso ver cómo en una misma sala, donde supuestamente la gente va a bailar y a socializar, había gente que lo que hacía, muchísima, que lo que hacía era contactar a través de aplicaciones con otra persona que a lo mejor estaba al otro lado de la sala y como se gustaban y se daban match, luego ya entonces procedían a hablar o a bailar o lo que fuera, ¿no? Entonces, no, era muy fácil, tanto para escribir una nota de campo, pues meterte en WhatsApp, hacer como que envías un WhatsApp y realmente estás trazando anotaciones momentáneas para luego, cuando llegues a casa, desarrollarla en tu diario de campo de manera más extensa. Puedes tomar fotografías y vídeos en el momento como si fuera una story de Instagram y no llama la atención. Puedes grabar una conversación con la grabadora del móvil metida a lo mejor en el bolsillo. Sí es cierto que yo soy un usuario bastante asiduo a la grabadora portátil más que al móvil, porque el móvil de repente con los filtros y tal es muy difícil luego intentar transcribir y con la grabadora es un poco más fácil, a pesar de que la lleves a modo de móvil, no tanto con micrófonos tan ocultos y tal, pero sí es más fácil. Y bueno, pues básicamente es esto, es decir, no hay tanta... Lógicamente todo esto va un poco en torno al fenómeno que vayas a estudiar. Por ejemplo, en el caso de los sin techo, es que le tengo mucho cariño a esa investigación porque fue la primera. Imagínate que yo de repente en ese caso tenía un iPhone y claro, yo no podía ir con un iPhone y supuestamente soy una persona sin hogar, ¿no? Que duerme en la calle. Entonces, de repente, pues tuve que ingeniármelas para que el iPhone no se viera o se viera como si estuviera roto, cubrirlo con un montón de cinta, meterlo en sitios donde no se viera y así no marcar, digamos, un estatus asimétrico, sino que me percibieran como un igual. A pesar de que yo no dejara de ser un varón heterosexual de clase media, que tal, que se ha venido a menos con la crisis estoy en la calle, ¿no? Que era un poco la narrativa, pero al final me percibían mucho más cercano. Luego, cuando trazas ya la confianza, ya tienes como más cabida para sacarte el iPhone o lo que haga falta, porque ya confían en ti, no en lo que sacas, no te juzgan, digamos, por esa imagen, ¿no? Esta primera investigación de etnografía criminológica sin duda marcó su vida, pero dentro de las otras que ha efectuado, ¿cuál es la que usted considera que ha brindado más aportes a la sociedad española y el mundo académico? Difícil pregunta esta. Difícil pregunta porque eh,
Mira, voy a ser sincero. Yo creo que la que mayor aportación podría tener a la sociedad española, porque, por ejemplo, una que realizamos en Magaluf podría aportar mucho más a la británica que a la española, las afectivos sexuales brindan mucho apoyo por la asiduidad que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes, como estamos viendo ahora con la generación X en estas aplicaciones, en materia de salud pública, en materia de Big Data, en materia de, en fin. Yo creo que la más importante, sin lugar a dudas, fueron la serie que hicimos relacionadas con la violencia sexual en el ocio nocturno. Y lo creo así, y de hecho me voy a apoyar en un elemento que igual me va a granjear problemas, pero bueno, como nunca he tenido pelos en la lengua, no va a ser el primer momento ahora tampoco. Fue una investigación que, digamos, el núcleo de la misma, el informe que se entrega, porque fue una investigación financiada por una entidad pública, por el gobierno, no salió a la luz. O sea, sigue estando en un cajón. Y sigue estando en un cajón por los intereses políticos que había por medio, ¿no? Es decir, no convenía, digamos, de alguna manera, decir determinadas cifras o que se leyeran determinados testimonios o que se pusiera en jaque la actuación policial en eventos muy multitudinarios y que producen mucho dinero, a pesar de que se estuviera mercadeando vilmente con las mujeres y con la violencia que estaban sufriendo. ¿Qué hicimos? Pues bueno, como buenos académicos y versátiles, pues intentamos publicar de manera, al final la digamos, propiedad intelectual de lo que has investigado sigue siendo tuya, con lo cual sí que puedes publicar papers, dar conferencias y seminarios y a partir de aquí ir introduciendo un poquito estos datos. ¿Y por qué es tan importante esta investigación, esta serie de investigaciones? Pues es muy importante, Ricardo, porque a pesar de tener una perspectiva de género bastante afilada, gracias sobre todo no solo a mi formación propia, sino a la que me ha otorgado compañeras como Ariadna Margalef, etcétera, tú crees que hay una perspectiva, ¿no? Siempre ocurre, este es un factor de extrañamiento. Tú crees que el campo, cuando vas a entrar, va a estar de una manera determinada, porque has leído, te has documentado, tienes una idea, eres ciudadano de aquí o de allá, y siempre te termino sorprendiendo, a veces para bien y a veces para mal. Pero en este caso fue terrorífico, Ricardo. O sea, es terrorífico ver la cantidad de violencia sexual que recibían las mujeres en el ocio nocturno del sur de España. Terrorífico. Y cuando posteriormente hicimos una encuesta a nivel nacional, los datos que salieron, realmente se te caía la cara de vergüenza. Como hombre no sabías qué contestar. Yo, en este sentido, éramos un grupo de 3 mujeres y un hombre, y yo realmente sentía vergüenza. Y no tenía por qué, ¿no? Porque yo estaba intentando hacer todo lo contrario y prevenir y me la estaba jugando, ¿no? De alguna manera, pero realmente te sientes acongojado. Ves cómo hay chicas menores de edad, chicas que no son menores de edad, que son perseguidas cuando van a casa, que son acosadas de manera vil, que incluso las mismas autoridades las vulneran, que cuando van a denunciar les acusan o les reprimendan por cómo van vestidas. Bueno, es un espectáculo dantesco y que desde luego con las recomendaciones que hicimos a través del estudio podría mejorar muchísimo, tanto la asistencia a la víctima como a la prevención, la formación policial, que era clave aquí, pero absolutamente clave, tanto para la elaboración de protocolos como para la propia atención a la víctima in situ. Y es una pena que no haya podido salir todo, que se haya censurado por motivos políticos, ¿no? Por ser demasiado atrevido, demasiado feminista o no sé, llamémoslo como quieras. Muchas gracias, doctor Antonio Silva. Gracias por toda esta ilustración, este marco conceptual, sus vivencias, trasladarnos todas esas experiencias que en América Latina son experiencias todavía muy incipientes, que todavía están desarrollados casi exclusivamente por los antropólogos. Al regresar del corte, conoceremos algunas posibles aplicaciones y recomendaciones del doctor Antonio Silva desde Sevilla, España. Regresamos.
Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde. En esta ocasión, un tema inédito en la televisión y en las multiplataformas de redes sociales en El Salvador, y es la etnografía criminológica. Para ello contamos con un invitado de lujo, el doctor Antonio Silva, criminólogo, antropólogo, investigador académico que labora en diferentes proyectos académicos en Europa y radicado en Sevilla, España. Doctor Silva, ¿cuáles serían las principales aplicaciones desde el aspecto criminológico? ¿Cómo podemos aplicar esta técnica de la etnografía para poder obtener diferentes enfoques? Podríamos tratarlo desde el aspecto victimológico, enfocarnos en la delincuencia, en el control social, pero ¿cuáles son estos aspectos en los cuales nos permite la etnografía criminológica comprender y entender un fenómeno delictivo criminal y sus posibles soluciones? Bueno, es muy buena pregunta. Todo dependerá del fenómeno. Al final, la etnografía no deja de ser una herramienta metodológica, con lo cual todo método debe de someterse a las especificaciones que el fenómeno de estudio tenga. No es igual, por ejemplo, elaborar una metodología etnográfica o no, para el estudio a lo mejor de, digamos, una situación, pues no sé, de narcotráfico, que, por ejemplo, a una situación de bullying en las escuelas, ¿de acuerdo? Es decir, las sensibilidades son distintas, los actores son distintos, los parámetros socioestructurales, económicos y políticos son distintos, con lo cual, a pesar de que podría estudiarse desde la etnografía las dos cosas, habría que ver hasta qué punto nos es más fructífero entrar de una manera en el campo, por ejemplo, como citábamos anteriormente, ¿no? De una manera encubierta o no, de una manera participante o no, etcétera. En cuanto a si más desde una perspectiva victimológica o no, pues esto al final, y te lo digo con total honestidad, quien lo decide es el agente financiador. Al final el etnógrafo lo que hace es coger un encargo que le hace un gobierno determinado o que le hace una empresa determinada, una universidad determinada, y darle forma, ¿no? Obtener esos datos para contestar esos objetivos que la institución que financia pretende. Si fuera autofinanciada, en ese caso, ahora sí que el etnógrafo tiene más libertad para poder decidir sus objetivos. Generalmente, los etnógrafos somos muy inductivos en el sentido de que nos gusta perdernos en el campo. Es decir, tenemos claro que queremos estudiar más o menos un fenómeno, pero no tanto los objetivos, con lo cual lo que hacemos es nos integramos en el campo, nos mimetizamos en la comunidad y observamos, ¿no? Una mirada antropológica, en este caso antropológica y criminológica, ¿no? Para ver exactamente cuáles son los problemas más acuciantes que hay que tratar, que hay que abordar y cómo se explican. Y a partir de aquí es cuando ya se va elaborando un poco el guión de los objetivos y el método es más afín para alcanzarlos. En cualquier caso, sí que quiero decir, y esto creo que es interesante porque muchas veces no se tiene en cuenta, y no digo solo en España, sino a nivel internacional, cuando hablamos de etnografía, el concepto es muy amplio. Quiero decir, dentro de la etnografía también cabe hacer entrevistas, bueno, lógicamente hacer entrevistas, pero también cabe hacer un cuestionario, también cabe hacer un análisis documental, y todo esto forma parte de la etnografía, porque la etnografía al final, como decía al inicio, lo que pretende es encontrar esa intersubjetividad, con lo cual todos los actores implicados tienen que tener cabida de alguna manera, ¿de acuerdo? No solo se trata de observar y ya está, sino que es mucho más amplio. En cualquier caso, lo que sí que una etnografía siempre deberá tener en cuenta son, desde el punto de vista criminológico, hablo ahora, son dos motivos esenciales y quizás a mí me viene un poco por mi pertenencia al ultrarrealismo, que es unirlo, o sea, intentar, a ver cómo lo digo para que se me entienda bien, intentar comprender el marco global que de alguna manera nos determina en materia de política, en materia de economía, en materia de mercado, en materia bueno, incluso de cultura, de sanidad, etcétera, etcétera, y
las cuestiones mucho más locales, es decir, cómo se perciben estas influencias desde una cultura determinada, cómo se transforman y se hacen suyas, ¿no? Esto es esencial. Si no tenemos en cuenta esta multilocalidad, estas influencias que se hacen de arriba abajo y de abajo arriba, es muy difícil entender cualquier factor criminológico. Porque no se puede entender cualquier evento criminal está enraizado de manera plural, ¿no? No podemos intentar parcelarlo a un evento delictivo, a un tipo penal o a una parte especial de una ciudad. No, todo está conectado y si no se estudia de manera transversal, no vamos a llegar jamás a entender ese fenómeno, jamás. Doctor, en El Salvador, el sitio más inseguro, según las encuestas de opinión, es el transporte público de pasajeros. Y en segundo lugar, la parada de autobuses. Y aquí se mencionan dos tipos de delitos. El primero son expresiones de violencia contra la mujer. Y la segunda son hurtos y robos en el transporte público de pasajeros. En un escenario de etnografía criminológica, es de interactuar al interior de los autobuses, de los microbuses, pero incluso pudiéramos hasta presenciar algún hurto o robo, pero no podemos entrevistar a los actores, a los ladrones, cómo completar cuando la etnografía criminológica no nos permite abordar alguno de los actores. En realidad, si te soy sincero, sí que se puede entrevistar a esos ladrones, ¿vale? Otra cosa es que sea más o menos ético o que te lleve más o menos tiempo. Pero generalmente cuando hay un actor dentro del campo, sobre todo en criminología, en el ámbito criminológico, en el fenómeno criminal, cuando hay un actor que no, digamos, es reticente o no es fácilmente accesible, al final tienes tres opciones, ¿no? Una es reconocerlo como limitación en la investigación y no abordarlo. Bajo mi punto de vista, una solución demasiado simplista y fácil, un poco cobarde, pero bueno, no critico a nadie que lo haga, es decir, hay circunstancias y circunstancias, el tiempo también apremia, las circunstancias de cada quien son muy distintas. Por otra parte, tienes el intentar conseguir un portero, es decir, una persona que te establezca de contacto con gente que esté, a lo mejor no con ese sujeto al que viste, pero sí con uno que también lo hace en otra parte de la ciudad, te pueda poner en contacto con él. Generalmente, pues suelen ser personas que están insertas en la red de asistencia social, trabajadores sociales, educadores sociales, incluso la propia iglesia, incluso la policía porque tiene contacto con algún informante, o simplemente que tengas amigos que a su vez conozcan a otros que tienen este tipo de apropiaciones y tal. Incluso se me ocurre ahora sobre la marcha, pues en grupos de reinserción, ya sea de que provengan del entorno penitenciario, como por ejemplo que se estén recuperando de un proceso de intoxicación etílica o de sustancias, no sé, como la heroína, la cocaína, etcétera. También a partir de aquí se podría abordar. Y por último está el intentar hacer tú lo mismo para tener tú ese contacto. Claro, no es tan ético, ¿verdad? No es tan ético. Lógicamente, así sí que entiendes el miedo de qué es ser perseguido. Ahora me sancionarán por decir esto, pero lo cierto es que casi nadie tira por este sentido, ¿no? Porque lógicamente no queremos vulnerar a nadie y en cualquier caso lo que sí que se haría en este caso sería hacer una especie de teatrillo, ¿no? Que la persona a la que intenta robarle sea realmente una compañera, una conocida, no hay realmente un peligro cierto, pero sí hay una persona que te ve que estás robando y que al final de alguna manera estás quitándole lo que es su mercado y viene a hablar contigo, ya sea para agredirte o para pedirte explicaciones, ¿no? Ya tienes ahí un nexo, un poco peligroso, pero tienes ahí un nexo con el que poder interactuar ya con ese sujeto. El Salvador forma parte de la microrregión denominada el Triángulo Norte de Centroamérica, la microrregión más violenta del mundo sin tener un conflicto armado. Y dentro de esta microrregión existen los actores denominados como grupos de pandillas.
sin duda, la etnografía criminológica es una técnica que, al menos en el Triángulo Norte, solo la ha podido desarrollar un salvadoreño, el antropólogo, el licenciado Juan Martínez Dawison, quien se infiltró durante aproximadamente un año en una de estas estructuras, logrando una joya de documento académico. ¿Cuál sería su recomendación tanto para la microrregión del Triángulo Norte como Latinoamérica para poder fomentar, apoyar, financiar este tipo de investigaciones etnográficas criminológicas? La pregunta realmente es para investigarla y no tanto para prevenir el fenómeno, ¿no? ¿Entiendo? Claro. Para investigarla, yo generalmente, si no tenemos digamos, una limitación económica o temporal, que es lo que generalmente te termina marcando una investigación, por lo tanto, puedes hacer una investigación a largo plazo, que te ocupe unos años y no solo unos 6 meses, 4 meses o algo así. Optaría por un acercamiento tranquilo, por un acercamiento humilde y sencillo. Y tal vez por ir poco a poco desde los actores perimetrales, poco a poco yendo hacia adentro, ¿no? Es decir, viendo, hablando y entrevistando a todos los académicos que hayan estudiado de alguna manera el fenómeno, a partir de aquí ir a los actores de la sociedad civil, a la propia policía, al gobierno, a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco, así, cuando llegas ya llevas un bagaje de información importante, seguramente tengas bastantes cables porque todo el mundo de estos círculos, al final, como hablábamos anteriormente, de alguna manera están implicados o tienen algún lazo, algún contacto con las maras, con el barrio, con cualquier pandilla, porque conocen o porque se han beneficiado de alguna manera o porque, en fin, la cuestión es que al final te pueden permitir un acceso, ¿no? Y así poco a poco ir integrándote en lo que sería la cultura de la pandilla. Que recordemos, al final no deja de ser un fenómeno de delincuencia juvenil. El problema no, la inquietud que surge aquí es que se convierte en una cultura juvenil, que diría Carles Feixa, ¿no? Cuando se instituye una cultura juvenil, solo nos queda la etnografía para poderla estudiar de una manera adecuada. No queda más. Y esto lo vemos precisamente en aquel reclamo ¿no? de las pandillas intentando meterse a la política. Es decir, ellos se sienten una cultura dentro de otra cultura, es decir, una subcultura. ¿Una subcultura por qué? Pues porque no se sienten identificados o valorados o con el estatus suficiente para responder o para considerarse como ciudadanos corporativos, es decir, ciudadanos de bien. El neoliberalismo al final demanda una serie de cuestiones con una meritocracia que todos tenemos que cumplir. Todos tenemos que tener una familia, unos ingresos, una casa, unos estudios, un coche, unas vacaciones, ¿no? Todos tenemos que tener un rango de vida y si no lo tienes eres un paria. Claro, ¿qué ocurre cuando ese paria es la mayoría? Pues que al final, de alguna manera, tenemos que apartarnos del sistema porque ese sistema no nos acepta. Queremos conseguir a lo mejor esas metas sociales, pero no por los medios que nos ofrecen porque para nosotros son inaccesibles, ¿no? Entonces se empieza a generar esa cultura, ya empiezan a haber valores para obtener ese estatus, ya empiezan a surgir pues una identidad en materia a lo mejor de ropa o de tatuajes, de argot, de manera de hablar, de manera de concebir, los propios trabajos a los que se dedican. Es decir, es imposible, si no entiendes todas esas concepciones que de la vida tienen ellos, el poder prevenir o el poder estudiar en profundidad el fenómeno de la pandilla, ¿no? Y esto, desde luego, no se consigue. No se va a conseguir a través de encuestas, no se va a conseguir a través de entrevistas esporádicas y mucho menos se va a conseguir a través de una implantación un poco desfasada, vamos a decirlo con palabras amables, de un broken windows, de una mano derecha dura del Estado solo en base a la violencia y a la reprimenda. Esto no funciona. No funciona, nunca ha funcionado. ¿Existe algún riesgo, doctor, que el etnógrafo criminológico se termine involucrando en una estructura, le termine gustando este estilo de vida
como se nos presenta en estas series como Rápido y Furiosa y otras series que nos ven de Hollywood? Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, no tengo ningún tipo de duda al respecto. Mira, fíjate, recupero un poco la pregunta anterior para seguir con esta. Es muy esencial que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan formación, bajo mi punto de vista, en etnografía. Les ayudaría muchísimo, muchísimo a dejar de un lado estrategias obsoletas y ineficaces, a conocer mucho mejor el entorno y, por lo tanto, a estar más seguros ellos y a prevenir de una manera mucho más eficaz lo que se encuentran en el campo, ¿no? Todavía teniendo en cuenta el grado de violencia que hay y de aversión, que soy bastante consciente. Precisamente cuando un investigador y esto es muy propio, por ejemplo, del ultrarrealismo, ¿no? Cuando un investigador se mete en un contexto de frontera, en un contexto de precariedad, es muy fácil que surja en él, al vivir en paridad con los sujetos, esa opresión, por ejemplo, de la policía, ese estigma social mediático, en que solo, por ejemplo, aquí el marero sería el culpable de absolutamente todo, ¿no? Sería el chivo expiatorio, ¿no? La sociedad resulta que es igualitaria, que provee bienestar a todos, que protege a todos, que le da la misma oportunidad a todos. El marero es el demonio, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando el investigador está dentro de la mara y de repente el que está investigando ahí se siente también parte del grupo y de repente empieza a tener redadas, cuando a lo mejor él no toma drogas, ni alcohol, ni tiene armas, cuando de repente todos le miran mal o le dan la espalda porque está estudiando un colectivo que no interesa, cuando no le dejan publicar, es decir, cuando sufre de alguna manera esos estigmas que puede estar sufriendo esa población, es muy fácil que surja un sentimiento de activismo. Es decir, que se empatice tanto con la banda que al final se llega a confundir un poco hasta dónde llega el investigador, hasta dónde llega la persona, y esos vínculos son peligrosos luego a la hora de publicar resultados. Porque, claro, lógicamente lo que haga el etnógrafo y cualquier científico social, lo que produzca no va a ser un material objetivo, como hemos dicho antes, sino intersubjetivo, y por lo tanto sus vivencias se van a ver reflejadas en ese resultado. El problema es cuando ya se convierte no en intersubjetivo, sino en subjetivo o en material propagandístico o político por una causa determinada, por muy justa que ésta sea. Pero en este caso ya no estaríamos hablando de ciencia, sino que estaríamos hablando, pues no sé, de divulgación, de sacerdocio, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero desde luego no de ciencia. En Doctor este caso, Silva. claro, es muy difícil porque te supone estar en una posición, en una tensión constante entre, claro, hasta qué punto me puedo sentir empatizado con ellos, hasta qué punto no, hasta dónde me puedo acercar o no. Imagínate que tú estás en una estancia de campo con esta gente y de repente te viene alguien con el que has hablado durante horas o has pasado días con él y te viene con una herida de metralla y te vienes sangrando y sangrando, pues tú eres una persona antes que un etnógrafo o un criminólogo, antropólogo, etcétera. Lógicamente te vas a sentir mal, te vas a sentir preocupado, vas a empatizar con esa persona, ¿no? Eso controlarlo en materia etnográfica es complejo, pero es nuestra labor. Doctor Antonio Silva, he podido dar un seguimiento a miembros de estructuras de pandillas en prisión en Barcelona, en Madrid, y se tiene presencia de la pandilla MS-13 y de Barrio 18 ya en el continente europeo. ¿Cómo avanza el desarrollo, la evolución de las pandillas en España? Mira, en España la situación es muy distinta, y por eso es importante tener etnografías a nivel internacional dentro de una misma escuela criminológica, porque permite, digamos, tener una mayor validez teniendo en cuenta las diferencias culturales, cosa que por desgracia pues no estamos encontrando y claro, sería lo deseable, pero bueno, poco a poco, ¿verdad? En España la situación es muy radicalmente distinta a la que se vive en El Salvador o en el propio Triángulo. Primero por la situación, bueno, en primer lugar porque ellos vienen con una condición de inmigrantes, no son indígenas del país, por lo cual ya están sometidos a una legislación mucho más específica, ¿verdad? Por otra parte, aunque sí que haya diásporas establecidas, sobre todo en las capitales, por lo tanto tienen dónde llegar, por decirlo de algún modo, pero es cierto que al no haber tanta necesidad
que sí que la hay, pero bueno, no hay tanta necesidad económica o para conseguir ese estatus o para poder comer, etcétera, etcétera, como a lo mejor en los sitios donde se ubican en El Salvador, no es necesaria o necesario el uso de tanta violencia. Con lo cual, por ejemplo, ahora ya no, en este caso, por ejemplo, que se me ocurre, no son las maras, son los Latin Kings, pero bueno, me es indiferente para el ejemplo. En Barcelona se constituyeron como una asociación cultural, incluso en sus riñas con los nietas, que son, digamos, la banda o la pandilla contraria, terminaron trazando vínculos de amistad en base a la cultura, a su modo de vestir, a su modo de entender la música, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, sí que es cierto que hay como, quizás más en Madrid, hay un poco de trifulca entre policía y pandilla, ¿no? Hay algún autor incluso crítico que habla de la lucha de las bandas policiales contra las bandas pandilleras, pero sinceramente no hay un escenario tan violento porque la circunstancia social no lo permite. No lo permite, no lo fomenta, vamos a llamarlo así mejor. No lo fomenta, ofrece más oportunidades, precarias o no, pero más oportunidades. Al tener más probabilidad de tener vínculos sociales que son proactivos, son factores de protección, al final el individuo tiende por no caer en la violencia y por generar, digamos, cada vez menos, una brecha social cada vez más pegadita, ¿no? Cada vez menos brecha social y, por lo tanto, una posibilidad de ascensión en esas metas que la sociedad te impera. Es decir, que una posible solución o búsqueda a esta problemática en nuestra región debe de ser resolver los factores estructurales, las condiciones socioeconómicas, los servicios básicos de salud, los servicios asistenciales para que esta población pueda comenzar a disminuir sus niveles de agresividad y violencia, aunque mantengan su factor cultural, su espíritu de familia. Eso es, Ricardo. Mira, fíjate, por poner un ejemplo que creo que se ve bastante bien. En realidad, antes de que se vincularan más con organizaciones criminales, ¿no? Y con el mercado de la droga y todo esto, que bajo mi punto de vista es un poco los usufructos de la entrada tan radical del neoliberalismo en esa zona, ellos no tienen o no tenían tanta necesidad de cometer actos delictivos que conllevara el apercibimiento de un dinero importante. Sin embargo, es a través de que se instauran estas políticas del broken windows, ¿no? De sancionar exactamente todo aquello mínimo, no tanto lo más grave, sino todo lo pequeño, que ellos se ven en una posición en la que tienen que sacar a gente de la cárcel o tienen que pagar un abogado o tienen que, si alguien se va, tienen que cubrir lo que él cobraba de dinero con otro. Es decir, de alguna manera se les aboca a conseguir dinero como sea para cubrir más gastos, ¿no? Porque se les generan más gastos. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de la violencia. Si nosotros de alguna manera, y ojo, no estoy poniendo una perspectiva buenista ante el crimen, no estoy hablando de esto, pero si de alguna manera lo que hacemos es tratar el fenómeno no desde una perspectiva tan visceral, sino ofreciendo un reenganche a la sociedad, un reenganche a la economía, un reenganche a la vida laboral, un reenganche a la educación, evidentemente todas estas visiones contrahegemónicas van a ir desapareciendo porque se van a ver más identificados con los valores del país. Se van a ver que están más seguros. Imagínate, la tasa de analfabetismo en El Salvador por ahí del 2006 era, no sé, actualmente hace tiempo que no la miro, pero por ahí del 2006 era aberrante. O sea, y ya no hablo de analfabetismo, sino que es que a partir de los 10 años había muy poca gente que tenía la posibilidad de obtener una educación superior. Si tú a un pueblo no le dotas de herramientas intelectuales, es imposible. Claro, es muy fácil de manejar hasta cierto punto, pero es imposible que pueda tener ideas críticas y que ante un problema sepa encontrar soluciones alternativas más allá de lo básico, que sería el método de huida que es la violencia, ¿no? Doctor, no queda más, o sea, hay que trabajar en lo estructural sí o sí, no queda de otra. Ha sido un intercambio de información muy valioso para nuestros televidentes y cibernautas
Quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y seguiremos recurriendo a su conocimiento, a su experiencia, a su vivencia dentro de la etnografía criminológica para poder abordar otras temáticas de interés en América Latina. Muchas gracias por participar con nosotros y agradecerle también por su intervención en el reciente primer Congreso de Criminología, Política Criminológica y Victimología, en el cual pude conocerle e intercambiar experiencias. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y encantado de poder ayudar en lo que se pueda. Ha sido el doctor Antonio Silva, criminólogo, antropólogo, investigador académico, quien ha compartido sus experiencias desde Sevilla, España. Amigo y amiga televidente, esperamos haber cumplido el propósito de este programa, es de orientar, de generar conocimiento y de brindarle panelistas de alto nivel para que usted se forme su propia opinión. Hasta la próxima, bendiciones.